Estonia es un pequeño país ubicado en el norte de Europa. No solía recibir demasiada atención hasta que hace algunos años publicaciones internacionales lo destacaran como un país muy desarrollado digitalmente. De hecho, algunos la consideran como la sociedad digital más avanzada del mundo. Los habitantes de este país pueden acceder a la mayoría de servicios públicos en línea, cuentan con una identificación digital y pueden votar por internet. Esto no suena muy novedoso, pero hay que tener en cuenta que Estonia lleva más de 20 años implementando estas tecnologías. Para tener una idea del nivel de eficiencia que beneficia la vida cotidiana de los residentes en Estonia, presentar la declaración de renta en línea no lleva más de 5 minutos. El tiempo para crear una empresa no se mide en días, sino en minutos. En 2007 Estonia batió el récord mundial de creación de una empresa en línea, solo tardó 18 minutos. Por otro lado, el 99% de los trámites y servicios públicos están disponibles en línea las 24 horas del día. El 1% restante corresponde a trámites como casarse, divorciarse y vender una propiedad. En estos casos sí se requiere la presencia física de la persona. Como se pueden imaginar, no hay filas ni engorrosos papeleos, por lo que el ahorro en tiempo y dinero es muy grande. Según fuentes oficiales, la digitalización de los servicios públicos ahorra más de 1.400 años de trabajo al año y el 2% del PIB de Estonia, lo que se traduce en mayor eficiencia, menos empleados públicos y menor burocracia. Las preguntas a abordar en el video son tres: ¿cómo comenzó la idea de una Estonia digital? ¿Cómo Estonia se convirtió en el primer país en utilizar la tecnología blockchain? ¿Y cómo es que cualquier persona del mundo puede obtener una residencia digital en Estonia? El camino hacia la digitalización del país comenzó en 1992, luego de que Estonia se independizara de la Unión Soviética. El primer gobierno implementó una serie de reformas para modernizar la economía y dejar atrás el pasado soviético. Los primeros pasos se dieron con una propuesta de un profesor de ingeniería informática de la Universidad Tecnológica de Tallinn. Su objetivo era establecer un proyecto de investigación y desarrollo en electrónica e informática para mejorar la industria de Estonia. Y a pesar de que el programa no se implementó inmediatamente, sí dejó claro un principio en el cual insistía el profesor: no comprar tecnología antigua y evitar inversiones a gran escala, pues el presupuesto público era escaso. Más bien, partiendo de ese principio de frugalidad, en lugar de comprar tecnología a proveedores ya establecidos, se animó a los departamentos y organismos gubernamentales a encontrar sus propias soluciones tecnológicas de acuerdo a sus necesidades específicas. Por esta razón, Estonia rechazó la donación por parte de Finlandia de una antigua central telefónica analógica, visionando que el Internet iba a ser la comunicación del futuro. Y esa decisión fue buena porque incentivó a innovar, y efectivamente en 1998 todas las escuelas de Estonia estaban conectadas a Internet, época en la que el acceso a Internet era algo muy limitado en todo el mundo. Desde finales de la década de los 90, Estonia no ha dejado de innovar y de ser pionero en muchas tecnologías. Ya en el año 2000 había creado e-Tax, el sistema de prestación de impuestos por vía electrónica. Aparte de tener impuestos competitivos, en Estonia el 95% de las declaraciones de impuestos se presentan en línea. En ese mismo año se creó M-Parking, un sistema que permite a los conductores pagar el estacionamiento utilizando sus teléfonos móviles. Esto es algo común en la actualidad, pero recordemos que hablamos del año 2000, cuando apenas se hablaba de teléfonos inteligentes. En 2002 se creó el programa de identificación electrónica. Consiste en un documento de identificación digital el cual tiene doble código PIN, uno asociado a la autenticación personal y el otro a la firma digital. Se puede acceder a la mayoría de los servicios utilizando el primer código, y el segundo se utiliza para aprobar transacciones en línea, obtener pólizas de seguros o para votar en línea. Y precisamente en 2005 se fundó iVoting. Se estima que el 30% de los votos son emitidos en línea, tanto para elecciones locales como para las nacionales. De hecho, en 2005 Estonia se convirtió en el primer país del mundo en celebrar elecciones nacionales con este método. En fin, son muchos otros programas como el eHealth, donde por ejemplo los paramédicos tienen acceso a la historia médica de los pacientes en caso de emergencia. Todas estas tecnologías significan ahorro en tiempo y dinero, tanto para los ciudadanos como para el gobierno. Y quizás la pregunta en este momento sea sobre la seguridad y privacidad de los datos. Pero a pesar de la potencial amenaza de guardar toda la información en línea, Estonia se ha mantenido relativamente libre de escándalos durante los últimos años. El momento más crítico se produjo en 2007 cuando el país fue víctima de un ciberataque desde direcciones IP rusas. Esto puso de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas centralizados de gestión de datos, por lo tanto Estonia necesitaba una tecnología resistente a un ciberataque. Por eso en 2012 Estonia se convirtió en el primer país en utilizar la tecnología blockchain, la misma en la que se basa la criptomoneda Bitcoin. Y debido a la naturaleza descentralizada del blockchain, es una tecnología que garantiza la seguridad contra ciberataques. Como su nombre lo indica, es una cadena de bloques, y cada bloque almacena una copia exacta de la información de toda la cadena de bloques.
O sea que si un hacker quisiera atacar el servicio, debería hacerlo con todos los bloques, porque basta con que al menos uno esté funcionando para que toda la información esté disponible. De manera que en Estonia los ciudadanos saben que ni siquiera los funcionarios pueden acceder a sus datos personales, más allá de lo aprobado por ellos para un servicio específico requerido. Como resultado de los esfuerzos para fortalecer la ciberseguridad del país, Estonia ayuda a lanzar un programa de la OTAN dedicado a luchar contra ciberataques. Incluso Estonia creó la primera embajada de datos del mundo fuera de sus fronteras. El gobierno creó un respaldo en Luxemburgo donde almacena una copia de toda su información. Todas estas soluciones tecnológicas y el hecho de ser pionero en muchas áreas hacen que la creación y gestión de una empresa en Estonia sea muy eficiente. De ahí que sea uno de los países con mejores entornos para el emprendimiento en Europa y que se encuentre entre los países con mayor número de startups per cápita. Skype fue uno de los primeros éxitos tecnológicos de Estonia. Esta empresa de videollamadas fue fundada en 2003 y luego comprada por Microsoft. Entre los recientes unicornios tecnológicos de Estonia, es decir, empresas valoradas en más de $1.000 millones, se encuentran la empresa de pagos TransferWise y una competencia de Uber, Taxify. Hay que tener presente que Estonia es un país pequeño y su población es de 1.300.000 habitantes, por lo tanto nunca ha disfrutado de abundantes recursos naturales ni de un gran mercado interno. En consecuencia, el país compite con incentivos al emprendimiento, tecnología, mínima burocracia y un marco fiscal claro y estable. Por eso busca atraer a trabajadores altamente calificados como los nómadas digitales, quienes utilizan la tecnología para realizar su trabajo desde cualquier parte del mundo. En este campo Estonia es de nuevo pionero. En 2014 creó el programa llamado e-Residency, como una forma de atraer a empresas y talentos internacionales. La residencia digital permite a los extranjeros iniciar su negocio en Estonia mientras viven en otro lugar. El objetivo es democratizar el acceso al emprendimiento y al comercio electrónico. Esta especie de ciudadanía digital permite crear una empresa en Estonia sin necesidad de estar presente físicamente, sin papeleos ni filas. Se puede abrir una cuenta bancaria y acceder al sistema financiero en general de forma ágil y segura. Los residentes digitales reciben su identificación digital con el doble PIN que mencionamos previamente para realizar múltiples transacciones. Para la próxima década, Estonia espera tener más de 10 millones de residentes digitales. Por el momento, más de 50.000 personas han solicitado su residencia desde que se puso en marcha el programa en 2014. Otro de los objetivos es crear mayor dinamismo económico, porque en Estonia consideran que en el futuro los países competirán para atraer residentes digitales por medio de la calidad de sus servicios electrónicos públicos y su amabilidad para crear empresas. En pocas palabras, donde la gente se mueva definirá en gran medida el fracaso o éxito de una economía. Y la visa digital ofrece precisamente eso, una puerta de entrada a Estonia y a su vez a la Unión Europea, para que los extranjeros puedan realizar inversiones, establecer empresa y hacer uso de los avanzados servicios que ofrece el país. El caso de Estonia demuestra que una digitalización de un país es posible. La pregunta que queda es si otras naciones más extensas, pobladas, polarizadas y heterogéneas podrían aplicar con similar éxito todas estas iniciativas. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar al final.